Si hay un tema que no deja de ser controversial en la política española, es sobre el estatus de la Comunidad Autónoma de Cataluña, como su nombre lo indica, poblado por los catalanes, quienes tienen su propio idioma y que muchos de ellos reivindican sentirse ajenos a la identidad española. ¿Quiénes son los catalanes? ¿Realmente se puede decir que no son españoles? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, si quieres acceder a contenido exclusivo semanal, puedes unirte a Patreon o miembros del canal. En este último, tendrás acceso también a insignias y emojis especiales, además que apoyarás a la viabilidad económica del canal. Solo sigue este procedimiento y disfruta del contenido exclusivo. Para comenzar, debemos repasar la historia de Cataluña, la cual es una comunidad autónoma española ubicada en la parte más nororiental del país y en donde habitan 7.7 millones de personas dentro de una superficie de unos 32.000 kilómetros cuadrados. Es decir, tiene un tamaño similar al de Moldavia o al de Bélgica. Desde la antigüedad, el actual territorio catalán estuvo poblado por pueblos indígenas como los íberos, quienes llegaron a comerciar con fenicios, griegos y romanos. En esta era ya se habían fundado importantes núcleos como Barcino, Tarraco y Gerunda, actuales Barcelona, Tarragona y Gerona. Los romanos inician la conquista de la península ibérica hacia finales del siglo III a.C. y Cataluña no sería la excepción. Es aquí cuando comienza el proceso de romanización de toda la península, que a largo plazo conllevaría a la formación del idioma catalán. Desde poco antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, Cataluña formaría parte del reino visigodo, quien a su vez cae al cabo de unos 3 siglos tras la conquista musulmana del Califato Omeya. Un punto decisivo es la batalla de Poitiers, en la que los francos impiden la expansión musulmana más allá de la península ibérica. Más adelante, el conocido rey Franco Carlomagno crearía la Marca Hispánica, a la que muchos consideran como el inicio de la historia de Cataluña. Como su nombre lo indica, sería una zona colchón para evitar posibles incursiones de los musulmanes desde el sur. Aquí es cuando los diversos territorios son organizados como condados autónomos entre sí, tales como el Rosellón, Gerona, Ampurias, Barcelona, Urgel, entre otros. El que más destacó de entre ellos fue el Condado de Barcelona. Un hecho decisivo es el matrimonio en 1150 entre el conde Ramón Berenguer IV y la princesa Petronila I de Aragón, lo cual supuso la unión dinástica entre el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón. Con el tiempo, y dentro del contexto de la Reconquista, el Reino de Aragón se expandiría hasta incluir todos los condados catalanes. No obstante, Cataluña puede obtener cierta autonomía dentro de Aragón, lo que se plasma en la fundación en 1365 de la Generalidad de Cataluña, su propio sistema institucional. La Corona de Aragón, por su parte, se expande por las Islas Baleares, Cerdeña, Córcega, Sicilia y Nápoles. Ya en 1469 ocurre el famoso matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, unión dinástica entre ambas coronas y que muchos asocian como el nacimiento de España. 2 décadas después, se lanzan al descubrimiento de nuevas tierras en América y en estas expediciones participaron catalanes como Pedro de Margarit con 200 soldados catalanes. Destacan otros conquistadores catalanes como Joan Orpí, quien fundó la ciudad de Nueva Barcelona en Venezuela, conocida hoy en día simplemente como Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Durante la guerra entre Francia y España de 1635 ocurre la denominada Sublevación de Cataluña, en la que el líder Pau Claris, bajo la premisa de los elevados impuestos que había que pagar, pone a Cataluña bajo la protección del rey Luis XIII de Francia y proclama la República Catalana en 1641. Si bien los franceses ganan la guerra, Cataluña queda bajo soberanía española, pero tienen que ceder el Rosellón y parte de Cerdeña, territorios catalanes que permanecen bajo soberanía francesa hasta nuestros días.
El siguiente evento importante en la historia catalana ocurre dentro de la Guerra de Sucesión Española, de la que puedes ver más a detalle en este video, y en donde algunos catalanes se oponen al rey Borbón Felipe V debido al carácter centralista de esta dinastía francesa que amenazaba con su tradicional autonomía de España. Tras 4 asedios a Barcelona, la ciudad se rinde en septiembre de 1714 y con ello los Borbones mantienen la integridad territorial de España. Un siglo después, los franceses, ahora gobernados por Napoleón Bonaparte, volverían con sus pretensiones sobre Cataluña y en 1812 la anexa al Imperio francés dentro del contexto de la Guerra de Independencia Española. Aquí, los catalanes se pusieron del bando antinapoleónico y destacan figuras como Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza, y el Tamborileyo de Bruch. Desde el segundo tercio del siglo XIX se desarrolla la Renaixença o Renacimiento catalán en un contexto en donde surgen los nacionalismos por toda Europa. En este caso, se buscaba reivindicar el idioma catalán o valenciano como lengua literaria y de cultura con representantes como Víctor Balaguer. A esto se suma que el desastre del 98 afectó profundamente la economía española y al comercio que salía desde Cataluña, por lo cual surgen nuevamente ideas de separatismo de España. Estas cobran más fuerza aún con los acontecimientos del siglo XX tras sucesos como la Semana Trágica en oposición al servicio militar obligatorio y a la dictadura de Primo de Rivera, por lo cual se llega a fundar la República Catalana de 1931, que tuvo una duración de solo 3 días. Nos encontramos en el preludio de la fundación de la Segunda República Española, en donde se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que le permitía tener un gobierno y parlamento propio, cosa que no habían conseguido durante la campaña autonomista de 1918. A pesar de esto, se vuelve a proclamar un Estado catalán en 1934 durante un intento separatista fallido del entonces presidente de la Generalidad, Luis Companys. Esto precede a la Guerra Civil Española, en donde los catalanes también se dividieron entre el bando republicano y el bando sublevado. Tras la victoria de este último y el inicio de la dictadura de Francisco Franco, Cataluña perdió su autonomía y además se prohibió el catalán en el ámbito oficial y educativo. Todos estos derechos no fueron plenamente recuperados hasta la transición democrática. En 1979 se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía en donde se recupera el catalán como idioma de uso oficial y se le da a Cataluña el rango de nacionalidad histórica. Este estatuto es posteriormente sustituido por el de 2006. A pesar de esto, los deseos separatistas continuaron y en el 2017 se realiza un referéndum para la independencia de Cataluña impulsado por el entonces presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en donde un 90% de los catalanes optaron por la independencia. Sin embargo, este referéndum carecía de los mecanismos legales para ser ratificado y no obtiene el reconocimiento de ningún país de la ONU ni de la Unión Europea, por lo que la proclamación de la República Catalana fue invalidada. Los juicios a los líderes independentistas desataron una ola de protestas en el 2019, por lo que hoy por hoy el separatismo catalán se mantiene vigente. Llegados a este punto, ¿qué identifica a los catalanes más allá de la historia? Hoy en día existen unos 8.4 millones de catalanes en el mundo, de los cuales 7.7 millones se encuentran en España. Otra gran minoría se encuentra en Francia, como ya se mencionó, en la anexada región de Rosellón, y existen también comunidades significativas en México, Argentina, Alemania, además de que tenemos un país de esencia catalana, el pequeño Principado de Andorra. Probablemente lo que más identifica a los catalanes es su idioma, el cual, si bien al igual que castellano es de la rama de las lenguas latinas, no se considera dentro de su misma subdivisión, las lenguas ibero-romances, sino más bien sería un idioma occitano-romance, directamente emparentado con el occitano que se habla por ciertas minorías en Francia. Por si no lo has escuchado, el catalán suena así. Hola, Gerard.
Bona nit. Bona nit. Farem en català o no? Sí, podem? Sí, i tant, home. Sí, m'agrada. Coméntame si pudiste entender todo lo que dijo. Otros elementos de la identidad catalana es que cuentan con sus propias criaturas mitológicas, tales como el tío de Nadal o el marraco. Su gastronomía cuenta con platos como el pa amb tomaquet o pan con tomate, o el mar y montaña, mar y montaña, que como su nombre lo indica, cuenta con varios ingredientes de comida marina. Ahora es tiempo de responder a la pregunta, ¿son los catalanes españoles o no? Como has visto, a través de la historia, sí han existido pequeños estados catalanes independientes durante la Edad Media que fueron anexados por la Corona de Aragón, que a su vez se unió con Castilla para formar la actual España. Si bien han existido proclamaciones de una Cataluña independiente y unificada desde la Edad Moderna, estas han sido sumamente efímeras. Hoy por hoy, en general la cuestión del separatismo catalán es una disputa entre lo que se conoce como nación política versus nación cultural. La primera de ellas es más absoluta y se basa en las leyes establecidas dentro de la Constitución de los Estados-Nación. En este caso, la Constitución de España señala en su artículo 2 la indisoluble unidad de la nación española, que hace alusión a que todo el territorio le pertenece a todos los españoles, por lo que los antiseparatistas afirman que si hay un referéndum para la separación de Cataluña, deberían participar todos los españoles y no solo los catalanes. La nación cultural, por su parte, es algo más relativo y apela a la libre determinación de los pueblos. En este caso, muchos catalanes sienten que tienen una identidad ajena al resto de España, ya sea por su idioma o costumbres, por lo que buscan reivindicar su derecho a la autodeterminación, que como ves, choca con el principio de integridad territorial establecido en la ley española. Lo que yo podría acotar es que a mi parecer la independencia de Cataluña sería perjudicial para los mismos catalanes, pues esta no sería reconocida por ningún país en el corto plazo, lo que les cerraría el comercio y acabaría por sofocar su economía, que es una de las más fuertes dentro de España. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece que los catalanes tienen el derecho de la autodeterminación? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!